Primero, confronte a una persona solo si esa persona le importa. En muy raros casos, debemos confrontar a alguien que nos tenga sin cuidado, como en un juicio legal o en casos serios de abuso. No obstante, estos no son conflictos típicos de relaciones personales. En casi todas las situaciones donde haya una relación personal de por medio, lo más productivo es proceder a la confrontación teniendo muy presente los intereses de la otra persona. En el pasado, cuando usted trató de resolver un conflicto con otra persona, ¿cuál fue su meta? ¿Qué se identificará con usted? ¿Alivio inmediato? ¿Victoria a cualquier costo? La próxima vez trate de confrontar con la meta de alcanzar la victoria para ambas partes. Ahora, si usted se propone asegurarse de que la otra persona gane primero, sepa que ha puesto las cosas en la perspectiva más beneficiosa para todos. Segundo, reúnase con la persona tan pronto como sea posible. Tan pronto surge un conflicto, nos sentimos tentados a evitarlo, postergar su manejo o pedir a otra persona que lo resuelva por nosotros. Lo cierto es que cuando uno deja el conflicto sin resolver, por una u otra razón, siempre empeora. Si se deja a una persona en una posición tal que empiece a especular acerca de los motivos del otro o a pensar en qué sucedió realmente, casi siempre se le ocurrirá lo peor. Postergar la confrontación solo hace que la situación supure. Le digo a mi equipo de trabajo que si alguna vez experimento un problema grave que los involucre a ellos, se los diré con prontitud. Nunca dejo que los problemas se vuelvan como un montón de anzuelos. Nunca es buena idea acumular una gran cantidad de líos y después darle a la persona involucrada una lección de historia durante la confrontación. En lugar de esto, reúnase con esa persona de inmediato cara a cara. Si esto le resulta absolutamente imposible, considere una conversación telefónica, pero bajo ninguna circunstancia debería usted confrontar a una persona por correo electrónico. Tercero, procure primero el entendimiento, no necesariamente el acuerdo. Un obstáculo considerable a la resolución positiva de conflictos es tener demasiadas nociones preconcebidas al entrar en confrontación. Bien reza el dicho que la persona que da su opinión antes de entender es un ser humano, pero la persona que emite un juicio antes de entender es un necio. El presidente Abraham Lincoln era bien conocido por sus tremendas habilidades sociales. Él comentó: «Cuando me preparo para razonar con un hombre, paso la tercera parte del tiempo pensando en mí mismo y en lo que voy a decir, y las otras dos partes pensando en él y en lo que me va a decir». Esa es una buena pauta para seguir. Uno no puede llegar a un entendimiento si solo se enfoca en uno mismo. Cuarto, puntualice el asunto. Cuando sea su turno de hablar y hacerse entender, es importante que aborde a la persona de forma positiva. He aquí lo que sugiero. Describa sus percepciones. Al principio, absténgase de llegar a cualquier conclusión o entablar juicios acerca de los motivos de la otra persona. Solo diga lo que cree que ve y describa el problema que esto ha ocasionado en su opinión. Exprese cómo le hace sentir. Si las acciones de la otra persona le producen enojo, frustración o tristeza, expréselo con claridad y sin acusaciones. Explique por qué esto es importante para usted. Muchas veces, cuando una persona se entera de que algo es una prioridad para usted, eso es suficiente para motivarle a cambiar. Es esencial participar en este proceso sin acalorarse emocionalmente ni proyectar amargura. No significa que usted tenga que apagar sus emociones, solo necesita asegurarse de que no asalte verbalmente a la persona que confronta. Quinto, aliente una respuesta. Nunca confronte a otros sin dejarles responder. Si a usted le importa la gente, querrá escucharles. A veces el simple hecho de tener la discusión le ayuda a darse cuenta de sus percepciones erróneas. Lo sé porque me ha sucedido, y la experiencia me enseñó humildad al descubrir que yo era el problema. En otras ocasiones, uno descubre que necesita tener en cuenta ciertas circunstancias atenuantes. Alentar a la otra persona a responder le ayuda a ambos a entender mejor el problema y también le da a esa persona una oportunidad para procesar el asunto emocionalmente. Casi siempre cuando usted confronta a la gente, ellos tendrán una reacción emocional. Puede que queden atónitos, que se enojen o que se sientan culpables. Tal vez quieran compartir con usted esos sentimientos, o tal vez no. En cualquier caso, usted debería animarles a expresarle una respuesta genuina. ¿Por qué? Porque si ellos no hablan al respecto, no podrán avanzar hacia una resolución constructiva del problema. Estarán tan enfocados en sus respuestas que no podrán oír nada más. Según mi experiencia, en lo que respecta a la confrontación personal, he descubierto lo siguiente.
El 50% de las personas no se dan cuenta de que sí hay un problema. El 30% sabía que había un problema, pero no sabía cómo resolverlo. El 20% sabía que había un problema, pero no querían resolverlo. La mala noticia es que 1 de cada 5 personas no quiere buscar una resolución positiva. La buena noticia es que el 80% de los casos tienen posibilidades excelentes para resolver el conflicto. Sexto, acepte un plan de acción. La mayoría de la gente detesta la confrontación, aunque a todos les encanta la resolución, y la única manera de alcanzar la resolución es emprender una acción positiva. Mediante la puesta en marcha y el acuerdo común en cuanto a un plan de acción concreto, usted pone el enfoque en el futuro y no en los problemas del pasado. Si la persona que usted está confrontando quiere cambiar, esto le motivará a gravitar hacia la posibilidad de mejorar las cosas. Un buen plan de acción debería incluir los siguientes puntos. A. Identificación clara del problema. B. Acuerdo para resolver el problema. C. Pasos concretos que demuestren que el problema ha sido resuelto. D. Una estructura de responsabilidad mutua, como un cronograma y reuniones para medir el progreso y rendir cuentas. E. Una fecha límite para la culminación satisfactoria. F. Un compromiso de ambas partes para dejar el problema en el pasado tan pronto se resuelva. Si su confrontación es formal, como lo sería en el lugar de trabajo, ponga el plan de acción por escrito. Después podrá hacer referencia a ese documento si la resolución no avanza como se había planeado. El cambio positivo es el primer criterio de éxito cuando se resuelven conflictos por medio de la confrontación. El segundo es el crecimiento continuo de la relación. Siempre que usted resuelve verdaderamente el conflicto en una relación, ésta no sufre, sino que el vínculo entre las personas se fortalece. Sin embargo, todo empieza con interés genuino por la otra persona. Antes de proseguir, revisemos los principios de interacción relacionados con el factor conexión. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas.